Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos, dependiendo la hora en que estén abriendo este video. Para hoy, nuestro tema, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando hablo del por qué a mí, que es una exclamación de las víctimas de algún suceso dañino, me refiero a esto me refiero. Si ello le ha ocurrido a usted o a su familia de manera reiterada, repito, si ello le ha ocurrido a usted o a su familia de manera reiterada, significa que usted hace algo mal. Usted falla, no toma precauciones, no considera riesgo, o si los toma, no son considerados sabiamente, es decir, que da papaya. En el día de hoy solo vengo a estimular sus mentes y a inspirar reflexiones, precisamente sobre algunos aspectos alusivos a la seguridad preventiva y de buenas prácticas, que por alguna circunstancia pueden fallar en nuestro diario transcurrir. Obviamente que en tan corto tiempo no podremos comentar sino de una mínima parte de la gran problemática que se vive en materia de seguridad. Pero al menos trataremos de traer a colación algunas cuantas de esas situaciones. Sin más preámbulos, cabe entonces preguntar, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna vez noticia de un hecho o de un acto de violencia sexual? O de un robo, o de un atraco, o de una estafa, bien sea porque le haya ocurrido a una amiga, a un familiar, a una vecina, o a ustedes mismos. Si ya han identificado la situación propuesta, si son conscientes de que existe ese fantasma del mal, ese constante y latente peligro, ustedes en este momento están en el lugar indicado. Bienvenidos a nuestro tema. La seguridad preventiva más que reactiva, está orientada principalmente a proporcionar cultura de seguridad y de buenas prácticas. Es que la cultura de seguridad preventiva es la que nos enseña que siempre debemos planear y ejecutar antes que las cosas sucedan. Es la que fortalece nuestro instinto de conservación, aprendiendo a disparar la alarma justo en el momento adecuado. Es la que nos proporciona estrategias de lucha, pero psicológica. Estrategias de lucha psicológica. Es la que nos enseña, estando en manos de los criminales, a que las cosas no pasen a mayores, a que no se nos lleven también nuestra vida. Aquí está involucrado uno de los principales pasos de la seguridad, la mitigación. A que no se nos lleven también nuestra vida. En términos generales, es la que nos enseña a sortear los peligros y a vencer al enemigo sin luchar. Por todas partes. No se oye hablar sino de hechos dañinos cometidos de una y otra manera. Por todas partes. Eso ya en nuestro país no hay un lugar donde no se hable de ello. Miren, en los estrados judiciales, con cierta frecuencia se escucha de manera preocupante ese interrogante. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Esto nos lleva a una serie de preguntas. Mencionan los eruditos sobre este tema. Se plantean ellos, ¿no? ¿Realmente el criminal escoge a su víctima? ¿Todas las víctimas son elegidas? ¿Todas son elegibles? ¿La víctima tiene que ver con su elección? ¿Pudo una víctima evitar ser elegida? Qué importantes cuestionamientos. ¿Cómo elige el criminal a su víctima y por qué?
Es otra pregunta. ¿Se ha trabajado algo? Mas no aún lo suficiente. Lo reconocen y lo afirman los expertos sobre cómo elige el tribunal a su víctima y por qué la víctima es elegida. Han trabajado. Se afirma que determinadas circunstancias personales del individuo pueden abocar especialmente a este al estatus de víctima, pudiendo afirmar sin duda, según estos maestros del tema, que no existe víctima nata, no, pero sí la víctima propicia. Sí, la víctima propicia, para vergüenza de nuestra raza humana. Ancianos, niños, inválidos, personas desprevenidas. Todo parece indicar que la imagen y el estilo de vida del individuo también influyen en el riesgo, unas veces de modo directo o inmediato, ofreciendo al delincuente oportunidades objetivas y facilidades, y otras de modo mediato o indirecto, a través de ciertos estereotipos, imágenes y símbolos que ofrecidas en el proceso de deliberación criminal. Es que los criminales también deliberan. Vea, cáigale a ese, cáigale a esa. Vea, lleva el bolso atrás. Vea, se le ven la ruma y billetes. Vea, ya que allá está distraída. Ellos también deliberan. Carácter selectivo. Siempre busquen el carácter selectivo. Los tratadistas del tema han hecho diversos estudios, constituyendo una tipología muy amplia en la que se aprecian factores psicológicos, sociales y biológicos muy importantes, muy interesantes. Entre estas tipologías llama la atención las establecidas bajo el concepto de víctima precipitadora o propiciadora. Una. Y la víctima facilitadora por insinuación aparente. Dos importantes tipologías citaré en este aspecto, en esta charla. Este aspecto de víctima precipitadora o propiciadora nos muestra a la persona que sin hacer nada en contra del potencial delincuente, lo instiga, lo atrae, lo induce con su modo de ser a la ejecución de un acto delictivo en su contra. Casi que van por ahí mencionando, vengan a mí, yo soy la persona que están buscando, vean, miren, yo soy la persona que no les pondré problemas, yo soy el distraído, yo soy la persona que estoy dando papaya. En tanto que la segunda tipología de las dos mencionadas, que se refiere a la víctima facilitadora por insinuación aparente, según el criterio del señor Schaffer, entre otros tantos, en determinados casos, la forma, oigan pues, esto sí que lo deben de tener en cuenta las damas, la forma de comportamiento que se aprecia como insinuante o estimulante de ciertas conductas puede motivar el acto delictivo. Sí, puede motivar el acto delictivo. Por ejemplo, en los delitos sexuales. En los delitos sexuales, la insinuación real o aparente de algunas jóvenes puede desencadenar actos de violencia sexual en su agravio. La insinuación real o aparente de algunas jóvenes puede desencadenar actos de violencia sexual en su agravio. Asimismo, las mujeres que caminan solas por lugares poco, diría yo, poco seguros, bailados, vistiendo atuendos
escasos, como los que vemos atrás en la anterior diapositiva. Vea, escasos, o que muestran determinadas partes de su cuerpo, de su anatomía, pueden exacerbar el impulso sexual de un agresor, sí, claro, de un agresor potencial, desde luego. Pueden exacerbar el impulso sexual de un agresor potencial. Se conocen personas que saben de su gran predisposición a que les ocurra toda clase de hechos dañinos. Es una mermelada. Miren, amiga, si esto es su caso, no piense que es mala suerte o que Dios la está castigando. No, para nada. Esto lo vengo repitiendo. Sencillo, usted hace algo malo, usted falla. Usted falla. No toma las precauciones, no considera riesgos o no los toma, como digo, sabiamente. Es decir, da papaya. Por el contrario, será bastante beneficioso que considere cómo viste, cómo camina, por qué lugares se moviliza y cómo se encuentra en materia de cultura, seguridad preventiva y de buenas prácticas. Será bueno que hagan un acto de contrición, de reflexión. Los vacíos alusivos a la cultura de seguridad preventiva y de buenas prácticas que podamos tener, bien sea nuestros menores o adultos de la familia, debemos de reconocer siempre que los podemos mejorar. Claro que podemos mejorar. Tan solo basta conocer los aspectos que conforman la vulnerabilidad, el riesgo de ser víctima de los criminales, así como las estrategias y componentes que potencian nuestra capacidad, que tienen que ver con el reconocimiento de comportamientos predatorios y con la psicología de supervivencia, entre otros. Bueno, mis amigos, como siempre, todo lo bueno se acaba y muy rápido. Les dije iniciando que yo solo venía a estimular sus mentes en pro de aumentar o adquirir cultura de seguridad preventiva y de buenas prácticas. Espero que sí les haya podido cumplir, pero sobre todo que el tema haya sido de su completo agrado. Es lo que más me satisface, que el tema les guste. Si en verdad, mis amigos, les ha gustado esta corta enseñanza, suscríbanse y dale manito arriba. De esta manera, estaré incentivado a seguir subiendo videos que ayudan a muchas personas a potenciar su nivel de seguridad.